El artículo 55.2 de la Constitución ha previsto la suspensión individual de ciertos derechos en determinados casos de ataque a las estructuras del sistema democrático. La justificación de esta regulación se encuentra en la necesidad de defender al Estado frente al ataque por parte de determinados grupos organizados que amenazan al propio Estado de Derecho. En nuestro país, la suspensión individual de derechos se introdujo fundamentalmente para luchar de forma más eficaz contra el fenómeno terrorista, que estaba produciendo graves consecuencias en España. El Estado no podía dar respuesta a este fenómeno por los mecanismos ordinarios que están a su disposición y no podía garantizar la seguridad y el orden constitucional. Por eso se introdujo esta posible suspensión individual de derechos que, en cualquier caso, son medidas de carácter excepcional. Precisamente por esa excepcionalidad, un sector de la doctrina defendió la necesidad de que esa regulación fuera transitoria, señalando que la norma debería desaparecer una vez restablecida la situación de normalidad social. Sin embargo, el legislador orgánico introdujo, a través de la Ley Orgánica 4/1988, de 25 de mayo, la regulación de la suspensión individual de derechos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, frente a las primeras leyes antiterroristas que fueron leyes con una vigencia temporal limitada. El Tribunal Constitucional avaló la constitucionalidad de esta opción, señalando que la transitoriedad de la ley se predica materialmente de la suspensión temporal del derecho y no de la vigencia de la norma. El artículo 55.2 de la Constitución establece que una ley orgánica podrá determinar la forma y los casos en los que podrán ser suspendidos de forma individual los derechos reconocidos en el artículo 17.2, que hace referencia a la detención preventiva, el artículo 18.2, que hace referencia a la inviolabilidad del domicilio, y el artículo 18.3 de la Constitución, que hace referencia a la inviolabilidad de las comunicaciones. En relación con las investigaciones, eso sí, correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas y siempre con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario. En cuanto a la caracterización de las bandas armadas o elementos terroristas, la Constitución contempla la suspensión para casos de terrorismo, dada la situación de alarma que genera como consecuencia del carácter sistemático, reiterado y frecuentemente indiscriminado de esta actividad delictiva. También puede darse este hecho en el caso de determinados grupos o organizaciones criminales, pero el concepto de bandas armadas, señaló el Tribunal Constitucional, debe ser interpretado de forma restrictiva. No se puede extender el alcance del artículo 55.2 de la Constitución a bandas armadas que no provoquen terror en la sociedad ni pretendan alterar el orden democrático o el orden constitucional de nuestro Estado de Derecho. En relación con el control parlamentario, el Tribunal Constitucional ha señalado que no es necesario que la propia ley orgánica que regula la suspensión de derechos individuales especifique los mecanismos concretos de dicho control parlamentario. El Parlamento, dice el Tribunal, siempre puede ejercer ese control, por lo que no es necesario que la ley establezca mecanismos específicos de control. Además de las garantías de la intervención judicial y el control parlamentario, el artículo 55.2 de la Constitución dispone que la utilización abusiva de las facultades reconocidas en la ley orgánica producirá responsabilidad penal. En relación ya con la suspensión individual de cada uno de los concretos derechos mencionados, el artículo 55.2, en primer lugar, permite ampliar el plazo máximo de la detención preventiva. No se establece un límite máximo, pero el Tribunal Constitucional ha señalado que el legislador siempre deberá respetar el principio de proporcionalidad. La Ley Orgánica 4 de 1988 dio nueva redacción al artículo 520 bis 1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Como sabemos, la detención preventiva, con carácter general, no puede durar más tiempo del estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes a esclarecer los hechos delictivos. Y en su caso, el plazo máximo será de 72 horas. Y en ese plazo de 72 horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición judicial.
La suspensión consiste en lo siguiente, en este caso. La autoridad gubernativa puede solicitar dentro del plazo de las primeras 48 horas que el juez prolongue la detención preventiva. El juez deberá responder dentro de las siguientes 24 horas. Si autoriza la prolongación de la detención, esta se podrá prolongar por 48 horas más. Es decir, que en total la detención preventiva en el caso de la suspensión individual de derechos puede durar un máximo de 5 días. En relación con la suspensión de la inviolabilidad del domicilio, el artículo 533 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal exige que la entrada y registro domiciliario que se efectúe bajo el paraguas de la legislación antiterrorista se ponga en conocimiento inmediato de la autoridad judicial, indicando, eso sí, las causas que lo motivaron, los resultados obtenidos, con especial referencia a las detenciones practicadas, y las personas que hayan intervenido en esa registro o entrada en domicilio y los incidentes ocurridos. En fin, respecto a la suspensión del derecho al secreto de las comunicaciones del 18.3 de la Constitución, el artículo 579.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que habla también, por cierto, de rebeldes, señala que el Ministerio del Interior o, en su defecto, el director de la Seguridad del Estado pueden ordenar la intervención de las comunicaciones comunicándolo inmediatamente por escrito al juez competente. El juez, de forma motivada, deberá confirmar o revocar tal resolución en un plazo máximo de 72 horas.